entremos en uno de los enigmas más cautivadores de la historia de la Iglesia Católica, las profecías de San Malaquías. San Malaquías, reconocido por sus obras de evangelización y sus milagros, supuestamente escribió estas predicciones durante una visita a Roma en el año 1139. Cuenta la leyenda que Malaquías experimentó una visión que le reveló la identidad de todos los futuros papas hasta el juicio final. Pero, ¿cuánto hay de verdad en todo esto? Se dice que el manuscrito original se perdió y fue redescubierto en el siglo XVI por el historiador benedictino Arnold de Wion, quien lo publicó en su obra Lignum Vitae. Cada lema de la lista ofrece una breve descripción simbólica de cada pontífice, a menudo en latín. Estos lemas se inspiran en elementos geográficos, escudos de armas o detalles biográficos. A lo largo de la historia, algunos han logrado establecer correspondencias entre estos lemas y papas específicos. No obstante, otros cuestionan la autenticidad del documento, sugiriendo que podría tratarse de una falsificación del siglo XVI con motivaciones políticas. La controversia principal en torno a estas profecías surge con el último lema de la lista, el cual hace referencia a un papa descrito como Pedro el Romano. Según la profecía, durante su pontificado, la Iglesia se enfrentaría a grandes tribulaciones y el juicio final se aproximaría. El texto exacto del lema reza: en la última persecución de la Santa Iglesia Romana, reinará Pedro el Romano, quien apacentará su rebaño en medio de muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. Ciertos sectores creen que el Papa Francisco, cuyo nombre de nacimiento es Jorge Mario Bergoglio, podría ser el Pedro el Romano por su origen latinoamericano y su profunda conexión con la Iglesia romana. Si bien el nombre Pedro no figura en su nombre papal, la referencia podría interpretarse de manera simbólica. Francisco es conocido por su enfoque pastoral hacia los pobres y marginados, y algunos ven en esto un paralelismo con la figura de Pedro, el apóstol fundador de la Iglesia. Asimismo, el contexto de tribulación descrito en la profecía ha llevado a algunos a conectar eventos contemporáneos, como las crisis internas de la Iglesia Católica, escándalos de abusos, crisis de fe en numerosos países y divisiones internas, y el cambio climático global, como señales de que la humanidad podría estar adentrándose en una era apocalíptica. La mención de la ciudad de las 7 colinas, aludiendo a Roma, ha conducido a muchos a asociar esta parte de la profecía con un futuro ataque o destrucción de la ciudad del Vaticano. Sin embargo, no todos los intérpretes de las profecías contemplan el fin del mundo en un sentido literal. Algunos consideran que podría tratarse de una metáfora del ocaso de la Iglesia Católica como institución tal y como la conocemos, dando lugar a una nueva era de espiritualidad o religiosidad. El Papa Francisco, desde su elección en 2013, ha abordado temáticas globales cruciales como la desigualdad, el cambio climático y la corrupción, lo que ha llevado a algunos a verlo como un reformador destinado a guiar a la Iglesia en tiempos de prueba. Si bien no se ha pronunciado sobre las profecías de San Malaquías, Francisco es consciente de que su papado ha coincidido con un período tumultuoso, con el mundo enfrentando desafíos sin precedentes. ¿Podría ser él el Pedro el Romano de la profecía? Otra interpretación sugiere que Pedro el Romano no se refiere necesariamente al Papa Francisco, sino a un futuro papa que podría sucederle, lo que abre la posibilidad de que la profecía de San Malaquías aún no se haya cumplido por completo. Este enfoque interpreta el papado de Francisco no como la culminación de la profecía, sino como una etapa en la preparación para eventos futuros que podrían estar más alineados con las descripciones apocalípticas del último papa. Según esta perspectiva, Francisco podría estar preparando el terreno para un sucesor que encarnaría más claramente la figura de Pedro el Romano. Este futuro papa, cuyo nombre o linaje podría estar relacionado con Roma de manera más directa o simbólica, sería el líder que guiaría a la Iglesia a través de una época de grandes tribulaciones, tal como se describe en la profecía. La referencia a Pedro podría simbolizar un retorno a las raíces de la Iglesia, representando a un papa que, en medio de una crisis global o interna, busca restaurar los fundamentos originales del cristianismo, en un esfuerzo final por preservar la fe ante un mundo en decadencia. La interpretación también sugiere que el papado de Francisco, con su enfoque en la reforma, la humildad y la cercanía a los pobres, podría ser visto como una preparación espiritual para la Iglesia, preparándola para los desafíos extremos que podrían venir con un futuro papa.
En esta línea de pensamiento, Francisco sería una figura de transición, cuyo pontificado estaría destinado a fortalecer la Iglesia y prepararla para una crisis global o un período de persecución sin precedentes. Otra posibilidad es que Pedro el Romano no se refiera al nombre literal del futuro papa, sino a su carácter o misión. Este papa podría ser visto como un Pedro, debido a su papel en la defensa y guía de la Iglesia en tiempos de gran tribulación, desempeñando un papel similar al de San Pedro en los primeros días del cristianismo, cuando la Iglesia enfrentaba persecuciones y desafíos existenciales. Hasta entonces, la figura de Pedro el Romano seguirá siendo un símbolo de misterio y esperanza para muchos fieles alrededor del mundo.